Capítulo 1. El Pacto del Eclipse. Ciudad de Kin, 12:31 p.m. La evolución es un proceso, no una escultura. El cambio es la constante. Stephen Jay Gould, paleontólogo y biólogo evolutivo. Una camioneta negra avanzaba veloz por la ciudad. Las calles estaban desiertas, como si la vida misma se hubiera detenido. El aire parecía estático, atrapado entre los edificios que se alzaban a ambos lados del vehículo. Dentro, el sonido del motor era el único que rompía la quietud reinante. La atmósfera era tensa, cargada de una expectación que parecía vibrar en cada rincón del automóvil. Marcussen miraba por la ventanilla, sus ojos escudriñaban las calles silenciosas con una mezcla de asombro y desconcierto. El silencio exterior contrastaba con el torbellino de pensamientos que se agitaban en su mente. De pronto, rompió el silencio con voz incrédula. «Debes estar bromeando», murmuró, aunque su tono no era del todo burlón. Más bien, estaba teñido de duda y una creciente preocupación que trataba de disimular tras su fachada sarcástica. Volteó a ver a la mujer que conducía, Yulan, esperando alguna señal de humor, una sonrisa cómplice, algo que le dijera que todo esto era una exageración. «Tal vez están confundiendo el término», continuó, su voz más firme. «Como cuando alguien ve una pintura hecha con basura y dice que es arte moderno. Esto debería llamarse malformación congénita, no otra cosa». Hizo una pausa, como si intentara ordenar sus ideas antes de lanzarlas de nuevo al aire. «Quizá el bebé solo tiene una fuerza inusual porque nació con un exceso de tendones musculares o una densidad ósea extraordinaria. Algo así, ¿no? ¿Por qué lo llaman con ese término entonces? Están completamente equivocados». Yulan permanecía en silencio, concentrada en el volante. Sus manos firmes no temblaban, ni siquiera al pasar por las curvas pronunciadas de la ciudad antigua. Sus ojos no parpadeaban, enfocados, como si cada segundo contara. «Esto no es ciencia ficción», dijo Marcus, alzando un poco la voz. «Es solo biología mal entendida». Supongo. Volteó a verla de nuevo, esperando que ella negara todo. Que se riera. Que dijera era una broma, Marcus. Pero no lo hizo. «No, no es así», respondió Yulan por fin, con voz seca, casi resignada. «Créeme, yo también pensé lo mismo. Tuve que leer el informe 4 veces. 4 veces, Marcus. Intenté encontrar errores, incongruencias, cualquier cosa que lo desmintiera. Nada. Todo coincidía. Todo cuadraba de manera escalofriante». Marcus frunció el ceño, tratando de procesar esa afirmación. «Fui personalmente», continuó ella. «No me lo contaron, no fue un rumor, ni una suposición. Lo vi. Con mis propios ojos. Esto no es una broma, Sen. Y si lo es la más elaborada que haya visto jamás». Él ladeó la cabeza, incrédulo. «¿Entonces me estás diciendo que lo de capacidades sobrenaturales no es una metáfora? ¿Que ese bebé tiene superpoderes?» La palabra cayó como un meteorito en la conversación. Marcus la había dicho con ironía, casi con desprecio, pero en el fondo esperaba que provocara una reacción en Yulan. Una risa. Un gesto de negación. Pero nada. Solo silencio. Marcus suspiró y se recostó en el asiento, sin apartar la vista del techo del vehículo. «Perfecto. Esto es oficialmente lo más raro que me ha pasado desde que traté de vender mi tesis sobre la adaptación humana a la digestión de plásticos. Terminaron enviándome un cupón de descuento para un spa de desintoxicación mental». Yulan soltó una leve exhalación que podría interpretarse como una risa contenida. Apenas perceptible, pero estaba ahí. «Sé que piensas que es una locura», añadió. «Y sí, probablemente lo sea. No puedo convencerte con palabras, Marcus. Por eso estás aquí. Tienes que verlo. Necesitas verlo». Marcus se sentó derecho y la miró por un instante. Había algo en su expresión, algo que no coincidía con la imagen de frialdad profesional que había proyectado hasta ahora. Una sombra de preocupación genuina. Volvió a mirar por la ventana. Las calles seguían desiertas, los semáforos parpadeaban en rojo sin que nadie los viera, sin que nadie se detuviera. La ciudad parecía abandonada, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa. «Si esto es cierto», dijo en voz baja, «si de verdad existe un ser humano con capacidades que desafían todo conocimiento médico y biológico, entonces estamos ante algo mucho más grande de lo que creemos». Yulan no respondió. Solo mantuvo el volante firme. «¿Podría tratarse de una nueva adaptación biológica?», murmuró Marcus. «Tal vez una mutación beneficiosa, aunque tampoco podemos descartar efectos secundarios graves. ¿Qué pasa si esta habilidad viene acompañada de un desorden autoinmune letal? ¿O de degeneración celular acelerada?
Apoyó los codos en las rodillas y se cubrió la cara con las manos por un instante. Luego las bajó y se rió, sin alegría. Supongo que todo es posible. Después de todo, el sistema nervioso humano es una anomalía biológica en sí mismo. ¿Quién dice que no pueda mutar otra vez? No falta mucho, dijo Yulan, cortando el monólogo de Marcus. Solo unos minutos más. Él asintió sin decir nada. Tengo muchas preguntas, añadió luego. ¿Y todas empiezan con qué clase de locura es esta? La mujer no respondió. Aceleró un poco más. Además, si resulta que el bebé brilla en la oscuridad o empieza a flotar, exijo una explicación completa. Científica. Documentada. Con referencias bibliográficas. Solo míralo con tus propios ojos, repitió ella. Un breve silencio se instaló de nuevo entre ellos. De todas formas, estoy aquí, ¿no? Dijo Marcus, más para sí que para ella. No tenía mejores planes. Iba a quedarme en casa viendo documentales sobre micosis pulmonares, así que esto es un upgrade. Yulan sonrió de lado, pero no apartó la vista del camino. Marcus se volvió hacia la ventanilla. El cielo estaba limpio, sin una sola nube. La luz caía como una manta blanca sobre la ciudad muda. Era irreal. ¿Y si esto es real? Pensó de nuevo. ¿Qué clase de mundo se abriría ante nosotros? ¿Una humanidad mejorada o un desastre inminente? El sonido del motor era lo único que se escuchaba ahora. Y en el interior del vehículo, el silencio entre ellos era denso, casi palpable. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo Marcus, repentinamente. Que una parte de mí quiere que sea verdad. Una parte de mí está emocionada. Yulan lo miró por el rabillo del ojo. ¿Y la otra parte? Está aterrada. El vehículo giró en una intersección y comenzó a subir por una colina que ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad. Desde allí, se veía todo. Los techos, las calles vacías, los parques sin niños, los mercados sin vendedores. Una metrópolis suspendida en una pausa inquietante. Marcus se inclinó hacia el cristal. ¿Dónde están todos? Preguntó, más en tono de asombro que de sospecha. Evacuados, respondió Yulan. Zona restringida. Nadie puede estar cerca. Nadie debe ver al niño. No aún. Zona cero. Zona de origen, prefiero decirle. La camioneta se detuvo frente a un gran edificio gubernamental. Custodiado. Silencioso. Sobrio. Dos agentes armados se acercaron al vehículo. Yulan bajó la ventanilla y les mostró una credencial. Los hombres asintieron, revisaron el interior, y luego levantaron la barrera metálica. El vehículo avanzó lentamente hacia el interior del complejo central de la ciudad. Prepárate, ya vamos a llegar, dijo Yulan, mientras conducía. Marcus tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada sarcástico que decir. La imagen se desvanece a negro. Cambio de escena. Songanari, China, 12:36 p.m. El mediodía en Songanai irradiaba un calor casi sofocante, un sol abrasador que parecía quemar la piel y al mismo tiempo enceguecer con su brillo implacable. Los rayos solares caían perpendicularmente sobre las calles y avenidas, haciendo que cada superficie reflectante, desde los vehículos estacionados hasta los espejos en las fachadas de los imponentes edificios de cristal, respondiera con destellos cegadores. La ciudad vibraba bajo esta luz intensa, que convertía incluso el aire en una masa de calor pesada, dificultando la respiración y apretando el pecho con una sensación de agobio inconfundible. El ruido habitual de Songanari, ese constante murmullo caótico formado por el claxon de automóviles, motores rugiendo y las voces de cientos de transeúntes, quedaba relegado a un segundo plano. En el vasto escenario urbano, había un punto que sobresalía por encima de todo. Un edificio emblemático de cristal oscuro, cuyos ventanales reflejaban el sol y al mismo tiempo ocultaban los secretos que guardaba. Allí, en ese lugar que pasaba casi inadvertido para los ojos de la mayoría, se desarrollaba una reunión clandestina de extrema importancia, una reunión cuyas consecuencias podían trastornar el destino de muchas personas, en la ciudad y más allá de sus fronteras. El bullicio exterior no lograba traspasar la gruesa estructura de ese edificio. En su interior, el silencio era absoluto y pesado, como si cada espacio estuviera saturado de la gravedad que el momento requería. En una oficina discreta, apartada de la vista pero decorada con un lujo sobrio y frío, se encontraba un hombre que destacaba en el lugar. Su presencia imponía respeto y una cierta inquietud. Sentado en un sillón de cuero negro, con un respaldo alto que abrazaba su espalda y brazos anchos que sostenían su postura firme, su imagen era la de un poder que no admitía discusión ni cuestionamiento. La impecable postura del hombre denotaba algo más que solo autoridad.
Mostraba un dominio absoluto de sí mismo y del entorno. Su traje oscuro, hecho a la medida, abrasaba su figura atlética, y cada detalle, desde la precisión de su corbata hasta el brillo pulido de sus zapatos, hablaba de alguien que controlaba todo hasta el más mínimo detalle. Su rostro serio y severo parecía tallado en piedra. Los rasgos afilados y marcados no daban cabida a la duda ni al error, y su mirada profunda, oscura como un pozo sin fondo, parecía absorber cada palabra pronunciada, cada gesto, cada silencio, evaluando y calculando en una mente analítica que no se detenía. Alrededor de ese hombre, un pequeño grupo de personas esperaba en completo silencio. Cada uno vestido con trajes igualmente elegantes y formales, reflejando la importancia de la reunión y el nivel de discreción requerido. Algunos de esos individuos sostenían discretamente armas de corto alcance, con los dedos reposando en los gatillos, listos para actuar ante cualquier indicio de amenaza. Otros, aunque sin armas visibles, mantenían una atención aguda, ojos en alerta constante, preparados para ejecutar cualquier orden con precisión militar. La tensión impregnaba el aire, una tensión tan palpable que parecía retumbar en las paredes y llenar cada rincón del espacio cerrado, como una sombra invisible que presagiaba que algo grave estaba a punto de suceder. El hombre que presidía la reunión se levantó levemente, desplazando su peso con la calma calculada de quien sabe que cada movimiento es observado y analizado. Apoyó sus manos firmemente sobre los brazos del sillón, sus dedos largos y fuertes presionando la superficie de cuero con control contenido. Entonces, con una voz firme y cortante, que parecía tallada en hielo, dirigió la pregunta que todos esperaban, esa que colgaba en el aire desde que comenzó la reunión. ¿Entonces ya lo confirmaron? Su tono no dejaba lugar para dudas ni respuestas evasivas. Era un mandato, una exigencia por claridad y precisión. No solo buscaba una respuesta, sino la verdad en su forma más pura, sin adornos ni medias tintas. Un agente cercano, que se había mantenido firme hasta ese instante, se adelantó con paso decidido. Su traje oscuro contrastaba con la corbata que llevaba, un poco más informal, tal vez para marcar una ligera diferencia de rango o función dentro del grupo. Sin vacilar, con la voz clara y segura, respondió sin rodeos. Sí, líder. La señorita Kaori Chitose ha fallecido. Las palabras resonaron en la sala como un disparo, cortando el aire denso y haciendo que el silencio se volviera aún más pesado. Tras una investigación exhaustiva, continuó el agente, con una calma casi clínica, se revisaron todas las cámaras de seguridad del edificio donde residía y trabajaba Kaori. Se analizaron meticulosamente sus redes sociales, rastreando cada mensaje, cada comentario, y se siguieron todos sus contactos y llamadas telefónicas. No se encontró evidencia de amenazas externas, extorsiones, ni indicios de coerción alguna. La conclusión oficial es que se trató de un suicidio. Al escuchar esas palabras, el hombre en el sillón pareció hundirse ligeramente en el asiento, como si el peso de la noticia lo derrumbara momentáneamente. Sus ojos, normalmente intensos y firmes, se oscurecieron más, como si una sombra profunda y fría se posara sobre su alma. Cerró los puños con fuerza, hasta que las articulaciones se tornaron blancas, intentando contener la tormenta de emociones que amenazaban con desbordarse. La mezcla de dolor, incredulidad, rabia y una tristeza oscura que no podía permitirse mostrar. Por un instante, quedó en silencio, contemplando la gravedad del mensaje, mientras la tensión en la sala se convertía en un muro invisible que parecía a punto de quebrarse. La reunión, que hasta entonces se había desarrollado con precisión y control, estaba ahora marcada por una sombra profunda que ninguna palabra podría disipar fácilmente. Durante unos momentos, el silencio dominó la habitación con una fuerza casi tangible. No era un silencio común, sino uno cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo, un vacío sonoro que absorbía todo sonido exterior y concentraba en sí mismo el peso de preguntas no formuladas y miedos ocultos que nadie se atrevía a expresar en voz alta. Era como si el aire mismo se hubiera espesado, atrapando en sus pliegues la ansiedad colectiva de todos los presentes, una ansiedad que emanaba de la reciente confirmación que aún reverberaba en sus mentes. Los rostros serios, enmarcados por sombras creadas por la luz tenue de la habitación, reflejaban una mezcla de incertidumbre, temor y una inevitable sensación de peligro inminente. Nadie se movía, y el tiempo parecía haberse dilatado, estirándose en ese instante como una cuerda al límite de romperse. Cada respiración era medida, contenida, como si al exhalar pudiera escapar una palabra prohibida o un pensamiento que pudiera desencadenar una reacción en cadena imposible de controlar. Finalmente, la quietud fue rota por la voz del líder.
Su tono era bajo, casi un susurro, pero poseía una implacable autoridad que no admitía réplica. La voz que emanaba de él estaba cargada de una determinación férrea, de una fuerza que parecía brotar desde lo más profundo de su ser, y que contrastaba con la vulnerabilidad que la noticia reciente había sembrado en todos. Limpien todo el área, ordenó con precisión quirúrgica, sin dejar margen para dudas. Quemen cualquier cosa que no esté digitalizada. No quiero que nada, absolutamente nada, se filtre al exterior. Sus palabras resonaron en la habitación con un eco definitivo, y cada uno de los presentes sintió el peso de esa responsabilidad recayendo sobre sus hombros. Era una orden que trascendía el simple protocolo. Era una salvaguardia para mantener el secreto a toda costa, un muro impenetrable que debía proteger una verdad que, si llegaba a revelarse, podría desencadenar consecuencias devastadoras. Todo debe estar perfectamente documentado, con registros oficiales de entradas y salidas del edificio, especialmente del Departamento de Estudio Genético, continuó, su voz adquiriendo un matiz más frío y calculador. Quiero escoltas para todos los empleados y registros detallados de cada movimiento. Si hasta una paloma o una mosca entra en el lugar, quiero saberlo. ¿Está claro? La gravedad de la orden quedó grabada en el aire como una sentencia irrevocable. Los presentes asintieron con respeto y una sumisión casi ritual, conscientes de que aquella directiva no era simplemente una precaución, sino una cuestión de vida o muerte para sus intereses y su seguridad. Algunos, en señal de respeto, hicieron una reverencia lenta y solemne, mientras que otros limitaron su respuesta a una inclinación de cabeza cargada de seriedad y compromiso. Sin más dilación, comenzaron a retirarse. Sus pasos resonaban con decisión en el pasillo, un sonido firme y constante que parecía marcar el inicio de una operación minuciosa y urgente. La resonancia de sus pisadas en el corredor se entremezclaba con el latido acelerado del corazón del líder, que permanecía inmóvil en la penumbra de la habitación. La pesada puerta de madera tallada, imponente y antigua, se cerró con un estruendo seco, un golpe que sellaba la privacidad del momento y aislaba aún más al líder de las influencias externas. El sonido reverberó contra las paredes y pareció absorber todo el aire restante, dejando al hombre solo con sus pensamientos y rodeado por las sombras que la habitación le ofrecía como un refugio sombrío. Permaneció inmóvil durante largos segundos, con la mirada fija en un punto invisible en el vacío, como si intentara encontrar respuestas en un lugar intangible más allá de lo material. La noticia que acababa de escuchar había alterado algo profundo en su interior, pero a pesar de ello, aún mantenía un control férreo sobre sus emociones y sus actos. No era un hombre que se permitiera mostrar debilidad, ni siquiera en los momentos más difíciles. De repente, como si quisiera sacudirse ese peso invisible que amenazaba con paralizarlo, se dio una fuerte bofetada en el rostro. El impacto no fue contra otra persona, sino contra sí mismo, una especie de autodespertar, un gesto que parecía querer avivar una chispa dormida dentro de su mente y alma. Era como un llamado urgente a no dejarse vencer por la desesperanza. No puedo permitirme fallar, murmuró con voz dura, casi como un reproche dirigido a sí mismo. No puedo. Sus palabras flotaron en la penumbra, cargadas de un dolor contenido y de una resolución inquebrantable. Sabía que las consecuencias de cualquier error serían demasiado graves, y la presión que sentía sobre sus hombros era casi insoportable, pero no había lugar para dudas ni para el miedo. Con pasos rápidos y decididos, el hombre se acercó al escritorio que dominaba la habitación, una pieza robusta de madera oscura y pulida. Sobre ella reposaba un maletín negro, sobrio y discreto, como una caja de secretos. Con destreza y sin titubear, lo abrió y sacó un dispositivo pequeño y cuadrado, un aparato que contrastaba con la antigüedad del mobiliario, lleno de tecnología avanzada y con un diseño minimalista. El dispositivo tenía un botón rojo en el centro, brillante y llamativo, que parecía ocultar un poder inesperado. Con firmeza y sin vacilar, presionó ese botón, y al instante, una imagen holográfica emergió, proyectada sobre la superficie de la mesa. La luz azulada y vibrante formaba un contador regresivo que marcaba 5 minutos exactos, un recordatorio visual de la urgencia y la crítica del tiempo en la situación que enfrentaban. Era un instrumento diseñado para medir el tiempo en momentos límite, cuando cada segundo contaba y la presión alcanzaba niveles insoportables. La imagen del holograma, parpadeante y luminosa, reflejaba la naturaleza implacable de la misión que tenía por delante. El hombre volvió a sentarse, esta vez con una mezcla de cansancio y resolución. Con una llave que guardaba en el bolsillo del saco, abrió un cajón secreto del escritorio y extrajo varios documentos.
Cada uno de ellos tenía sellos oficiales y marcas que indicaban su alto nivel de confidencialidad, símbolos de un mundo oculto y reservado solo a unos pocos elegidos. Con una mezcla de dolor y confusión en la voz, apenas un susurro, murmuró. ¿Qué fue lo que descubriste, Kaori? Sus palabras cargadas de tristeza parecían dirigirse a una figura ausente. ¿Qué fue lo que te asustó tanto, mi niña? El eco de esa pregunta resonó en el silencio de la habitación, como si buscara respuestas que aún no estaban al alcance de su entendimiento. La ausencia de Kaori se sentía como un vacío imposible de llenar, y la urgencia por conocer la verdad detrás de su miedo y su trágico final se convertía en un peso insoportable. En ese momento, el líder no solo enfrentaba la pérdida de una persona, sino la amenaza invisible que se escondía detrás de aquella tragedia. Sobre la mesa descansaba una fotografía enmarcada entre los papeles. Una imagen simple, pero cargada de significado. En ella, una niña asiática de rostro delicado, con cabello rubio brillante, tan inusual que parecía reflejar la luz por sí mismo, y ojos negros como la obsidiana, sonreía con una expresión de dicha inocente y despreocupada. Estaba abrazada por un hombre joven de cabello oscuro y perfectamente peinado, vestido con un traje elegante que contrastaba con la espontaneidad del gesto. Ambos reían, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante solo para inmortalizar aquella complicidad pura. Era una de esas fotografías que no solo capturaban una imagen, sino también una emoción. Un recuerdo sólido, tangible, que ahora parecía tan distante, tan ajeno a la sombra que se cernía sobre ellos. El marco estaba ligeramente desgastado en las esquinas, señal de que había sido sostenido en más de una ocasión, quizás en momentos de duda, de dolor o de nostalgia. Ahora reposaba sobre un escritorio cubierto de informes, dispositivos electrónicos y papeles sellados con logotipos oficiales. La fotografía sobresalía entre toda esa documentación fría como un susurro de humanidad, un fragmento de pasado que aún se negaba a morir. El líder, imponente hasta ese momento, tomó la foto con manos lentas pero decididas. Sus dedos, normalmente firmes y seguros, mostraron una leve pero evidente vibración. Sus ojos, que hasta entonces habían permanecido sombríos y calculadores, se suavizaron al posarse sobre el rostro de la niña. Observó en silencio, sintiendo cómo algo en su interior se revolvía, una mezcla amarga de impotencia, dolor y una urgencia imposible de ignorar. Supongo que tendré que averiguarlo por mí mismo, murmuró finalmente, con voz baja, casi como si temiera que el ego lo traicionara. No puedo esperar más. Su tono no era impulsivo, sino determinado, como si aquella imagen hubiera sido la chispa final que encendía una decisión largamente postergada. Fue entonces cuando un pitido electrónico cortó el aire denso de la habitación como un disparo. Provenía del maletín, cerrado hasta ese momento. Con un gesto rápido, el líder lo abrió y sacó una laptop gruesa, blindada, construida para resistir tanto ataques cibernéticos como físicos. La encendió sin titubeos. La pantalla iluminó su rostro con una luz azulada que contrastaba con la penumbra del lugar, y una tras otra, varias caras comenzaron a aparecer en una videollamada grupal, todas esperando, como él, respuestas. El hombre se acomodó lentamente en su silla, cruzando las manos sobre la mesa y adoptando una postura que irradiaba control y autoridad. Sus ojos se mantuvieron fijos en la pantalla frente a él, fríos y concentrados, mientras el resplandor azul del monitor iluminaba sus facciones con un tono metálico. Su rostro, serio y decidido, no dejaba espacio para la duda ni el nerviosismo. Señores inversores, tengo un anuncio importante que hacer, dijo al fin, con una voz firme y cortante que perforó el silencio de la conexión. Hace aproximadamente 2 horas, se ha filtrado información que requiere nuestra atención inmediata. Apenas terminó de hablar, la reacción de los participantes en la videollamada fue casi caótica. Los rostros comenzaron a cambiar bruscamente. Unos se mostraron incrédulos, otros claramente furiosos. Las imágenes se sacudían levemente con el movimiento de sus cuerpos, evidenciando el nerviosismo y la tensión que ahora los invadía. ¿Cómo puede ser?, exclamó una voz masculina con una mezcla de enfado y pánico. ¿Está usted bromeando? La pantalla se dividía en múltiples cuadros, cada uno mostrando a un inversionista diferente, en lugares lujosos, oscuros o discretos, todos conectados a través de una red cifrada de alta seguridad. Sus expresiones se tornaban cada vez más intensas. Les confié la misión a mis agentes más capaces para realizar un trabajo impecable, dijo otra voz, más grave, cargada de reproche. ¿Cómo pudo pasar esto? Nos prometió absoluta confidencialidad en el proyecto, señor Xian, intervino alguien más, con un tono gélido, evidentemente molesto.
Usted aseguró que ningún dato saldría a la luz. Nadie debía escapar, añadió otro con rabia contenida. ¿Qué haremos si también se filtran mis donaciones? Esto será mi ruina. Las Naciones Unidas me tendrán amarrado del cuello antes de que termine la semana. Por Alá. Gritó una voz desesperada desde una oficina forrada de mármol y alfombras persas. Le di miles de millones en acciones de mis plantas petrolíferas. ¿Sabe cómo usarán esta información mis enemigos? Esto no es solo un problema ético, es una guerra económica. Durante todo este intercambio, Xian se mantuvo inmutable. Su rostro no revelaba emoción alguna, ni siquiera un leve parpadeo de desconcierto. Permanecía sereno, como si ya hubiera anticipado cada una de aquellas quejas y estallidos. Sus ojos iban de rostro en rostro, observando atentamente, como un cazador que analiza el terreno antes de actuar. Cuando las voces se calmaron lo suficiente, habló nuevamente, con una tranquilidad peligrosa. Señores, dijo con una frialdad calculada, por más que protesten, no podemos cambiar lo que ha pasado. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es la narrativa. Contamos con las mejores eminencias en los medios de comunicación global, y con su ayuda, miró a cada uno con intención, podremos encubrir esta filtración antes de que alcance el dominio público. El silencio que siguió fue distinto. No era un silencio de sorpresa, sino de reflexión, de cómputo, de cálculo. Las mentes detrás de aquellas pantallas eran igual de frías que la suya. Y sabían que si había una posibilidad de salvar lo invertido, no sería con gritos, sino con acciones. ¿Cómo? Preguntó alguien con escepticismo, frunciendo el ceño mientras encendía un cigarro con dedos temblorosos. ¿Cuál es el plan? Muy sencillo, respondió Xian, sin alterar su tono sereno. Diremos que se trata de una malformación congénita causada por la exposición prolongada a metales pesados en el ambiente. Mis hombres ya han contactado con los medios internacionales más influyentes para introducir la narrativa adecuada. Controlaremos el relato desde el origen y camuflaremos nuestro error como una consecuencia más del mundo industrializado. Una pausa siguió a sus palabras. Las expresiones tensas en la videollamada comenzaron a transformarse, aunque lentamente. Algunos rostros antes tensos se distendieron ligeramente, otros soltaron el aire como si acabaran de sobrevivir a un accidente. Uno de los participantes, un hombre de mediana edad con gafas redondas y un despacho repleto de estanterías con libros de economía y política internacional, fue el primero en asentir. Esta información no pasará de ser una consecuencia del cambio climático, dijo con una sonrisa cínica. Me gusta esa idea. Es limpia, aceptable para el público, y difícil de comprobar científicamente. Entiendo, añadió hacia Xian, su voz ahora más cortante, pero no toleraré más descuidos. Esta es mi primera y última advertencia. Si algo así vuelve a ocurrir, no habrá disculpas, ni excusas, ni tiempo para reaccionar. Hablaré personalmente con mis agentes, dijo otro inversor, un hombre calvo con traje blanco y acento europeo. Les recordaré la importancia de la discreción absoluta. Ya hemos llegado demasiado lejos para permitir errores, ellos son las mejores armas de Occidente. Gracias por la solución. Ahora puedo estar tranquilo, concluyó un último rostro, un anciano en bata de seda, desde una sala de arquitectura clásica cargada de reliquias antiguas. Uno por uno, los cuadros en la pantalla comenzaron a apagarse, las conexiones cerrándose hasta que solo quedó Xian, observando su propio reflejo en la oscuridad de la pantalla vacía. Se levantó lentamente de su silla, como si cada fibra de su cuerpo sintiera el peso del momento. Caminó hacia la ventana con pasos firmes pero medidos, y se detuvo frente al enorme ventanal que dominaba el complejo Songanai. Desde allí, las calles se veían lejanas, casi ajenas, como si fuesen parte de otro mundo que bullía sin entender que algo estaba a punto de cambiar para siempre mientras su expresión se suavizó un poco al ver los jardines del exterior. Xian entrecerró los ojos, observando el paisaje verde con una mezcla de inquietud y convicción. En su rostro se dibujaban las arrugas del estrés acumulado, pero también la determinación del que aún se sabe en el control, aunque sienta que todo pende de un hilo. Todo estará bajo control, susurró para sí mismo, como si decirlo en voz alta fuera una forma de materializarlo. Aunque esto me ha costado varias canas. Una sonrisa amarga cruzó fugazmente sus labios, pero se desvaneció de inmediato al escuchar una voz grave que resonó a sus espaldas, interrumpiendo el silencio con una frialdad tajante. Yo diría que las suficientes. Xian giró de inmediato, los ojos abiertos de par en par, pero no tuvo tiempo de procesar lo que veía. Una figura vestida completamente de negro emergió de entre las sombras como si hubiese nacido del aire mismo.
Su aparición fue tan súbita que parecía haber violado las leyes del espacio. En un solo movimiento fluido y certero, la figura se impulsó y propinó una patada directa al pecho de Xian. El golpe lo levantó del suelo por unos centímetros antes de hacerlo caer pesadamente sobre la alfombra, sin emitir más sonido que un quejido ahogado. Inconsciente, la figura se alzó sobre el cuerpo derribado. Llevaba el rostro cubierto por una máscara lisa, sin rasgos, sin colores. Era imposible saber si quien estaba detrás era hombre o mujer, joven o viejo. La voz, cuando habló, era igualmente ambigua, profunda, carente de cualquier emoción discernible, sin género definido. Solo bastó un descuido para que supieran todo sobre ustedes. Con movimientos seguros, se dirigió a la mesa de reuniones donde aún brillaba tenuemente la pantalla de la laptop abierta. Extrajo un pequeño USB negro y lo conectó al puerto lateral. La pantalla parpadeó y, de inmediato, comenzó la transferencia de archivos. Líneas de código y barras de progreso aparecieron mientras carpetas etiquetadas como Protocolo Nemo, Cachitose Expediente, Donaciones clasificadas y Proyectos humanos inversores. Los archivos se duplicaban uno tras otro. La figura permaneció quieta, como una sombra, mientras observaba el avance de la transferencia. Cada segundo que pasaba era una sentencia para los que estaban detrás de esa conspiración. Ahora todos sus aliados caerán con usted, Xian, sentenció con calma fúnebre. Mientras la laptop trabajaba silenciosamente, la cámara, como si una invisible presencia la manejara, comenzó a alejarse lentamente. Mostró primero el cuerpo inmóvil del hombre en el suelo, el traje desarreglado y el rostro torcido en inconsciencia. Luego se detuvo un momento sobre la mesa, donde la fotografía enmarcada seguía intacta entre los papeles. La niña de cabello rubio y ojos negros, sonriendo con inocencia, abrazando al joven Xian en un recuerdo congelado en el tiempo, ajeno al caos que ahora se desataba. Esa imagen, cargada de emociones y contradicciones, quedó flotando por un segundo más. Y luego, todo se desvaneció. La habitación fue engullida por la penumbra, sumida en un silencio profundo, casi reverencial. Un silencio que no traía paz, sino presagio. Un silencio lleno de amenazas que aún no tenían nombre, pero que ya se sentían presentes, esperando su momento para caer sobre los imperios ocultos que aún creían gobernar el mundo. La escena se pone en negro. Hola, si escuchaste todo, te invito a suscribirte y dar like al canal, que así me das fuerzas y motivación para seguir con esta historia, y si no es mucho pedir, da like y comenta para saber qué opinan del fic. Muchas gracias por ver el video. Adiós.